Y como se los habíamos anunciado, está con nosotros el doctor Melquisedec Torres, abogado y periodista. Doctor Melquisedec, muy buenos días. Bienvenido a la hora de la verdad. Demaro, muy buenos días a usted, a todo el equipo y a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo desenredar esta madeja de ese entramado de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo con el que por lo menos dos propósitos habría logrado el gobierno de Gustavo Petro? El primero, pasar su reforma pensional, que está en estos momentos en debate sobre su constitucionalidad en la Corte Constitucional, y el segundo, lograr los votos necesarios para que el candidato del presidente Gustavo Petro, Vladimir Fernández, llegara nada más y nada menos que a la magistratura de la Corte Constitucional. ¿Por dónde quiere empezar? ¿Cuál de los dos es más bochornoso que el otro? Pues yo no podría calificar cuál de los dos, Demar. Ambos son absolutamente graves, dada por supuesto en primer lugar que se trata de sobornar al legislativo, como ha quedado expuesto en las condenas que ya están en firme en contra de Olmedo López y de Snyder Pinilla y de otros protagonistas de mediano o bajo nivel. Y en el segundo caso que usted plantea, se trata de lograr por vía presuntamente delictiva la elección de el más alto magistrado, en este caso de la más alta magistratura que es la Corte Constitucional. En el primer caso, la madeja se va desenredando un poco, creo yo, y así lo publiqué el fin de semana en mis redes sociales, con el auto de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se ordena la captura de Iván Name y de Andrés Calle, presidente de la Cámara 1 y presidente del Senado el otro, en su momento. Lo que dice ese auto de 183 páginas revela sin duda lo que la Corte Suprema ha encontrado con fundamento en la propia investigación de la Corte y de la misma Fiscalía General de la Nación. No sobra recordar de mal que aquí tenemos dos escenarios del escándalo. Uno que está a cargo de la Fiscalía sobre personas que no son aforadas, es decir, que no tienen un fuero que los lleve a la Corte Suprema de manera inmediata. Y el otro, justamente, el del fuero del que gozan los miembros del Congreso de la República, como en este caso Andrés Calle e Iván Name. Entonces, la Corte dice en concreto que la plata se usó, se fraguó un acuerdo, dice allí, posiblemente se habría fraguado un acuerdo para que Olmedo López, Snyder Pinilla, utilizaran recursos públicos de la Unidad para la Gestión de Riesgo, entre otras cosas, con el fin de comprar la función de algunos congresistas en procura de que estos coadyuvaran en el trámite y aprobación de proyectos de reformas legislativas presentadas por el gobierno nacional. Estoy leyendo textual el auto. En concreto, dice en la página 2, para que colaboraran en el impulso de los proyectos encaminados a modificar el sistema pensional y el sistema de salud, el primero de los cuales, el de pensiones, se convirtió finalmente en la ley 2381 del 2024. Dentro del anterior contexto, dice en la misma página 2, los entonces presidentes del Senado, Name, y de la Cámara de Representantes, Calle, con abuso de la función pública y de las altas dignidades que ostentaban para la fecha de los hechos, presuntamente recibieron una millonaria suma de dinero. 3.000 millones Name Vázquez y 1.000 millones Calle Agua. Y como consecuencia del recibo de estas sumas de dinero, los dos se comprometieron, el primero, Name, a impulsar o no entorpecer la aprobación de las reformas presentadas y promovidas por el gobierno, y el segundo a continuar apoyando las aludidas reformas. De acuerdo con esto, pues la Corte Suprema de Justicia tiene clarísimo que lo que se trata de determinar es que el Ejecutivo compró al Legislativo, compró los votos. Así que estas reformas y otras que se pudieran determinar son ilegítimas desde su origen, tienen un vicio de nulidad desde el origen. ¿Por qué? Pues como ocurre con los actos administrativos y las normas en general, y quienes como usted y muchos de los oyentes y audiencia tienen conocimiento jurídico básico, pues lo que tiene origen ilícito no puede tener vida lícita. Así que
Lo grave además de esto, de Mar, es que el viernes, después de la captura de Nami de Calle, la Corte Constitucional, como le corresponde, le solicitó a la Corte Suprema y a la Fiscalía y también al juzgado, donde están las condenas contra López y contra Snyder, que remitan los expedientes a la Corte Constitucional para que hagan parte del análisis de las demandas a la reforma pensional. Esto no es de poca monta. Estamos, creo yo, por primera vez, habría que revisar, no me atrevo a afirmarlo, pero creo que debe ser la primera vez, o en muchos años, o en la historia del país, que la Corte Constitucional analiza el alcance, la legitimidad y la constitucionalidad de una ley a la luz de unos delitos cometidos en la aprobación de esas normas, y eso es lo que creo que queda en evidencia con este caso. Eso nos lleva a pensar también lo que debería ser la revisión de la manera en cómo se eligió al señor magistrado Vladimir Fernández, el exsecretario jurídico del presidente Gustavo Petro, porque según lo que dice Sandra Ortiz, en lo que está entregando a la justicia, el dinero alcanzó para tanto que inclusive se pudo haber llegado a pensar en que hubo dinero también para elegir al magistrado. Entonces, ¿con qué legitimidad puede mantenerse en el cargo el magistrado Vladimir Fernández si se llegara a comprobar que eso es así? Claro, Ademar, el origen espurio de la norma, por lo menos la reforma pensional, porque en ese momento también se aprobaron otras leyes en el Congreso, pero lo que aquí se analiza es el tema de la reforma pensional. En la elección del magistrado Fernández, de acuerdo con aquí, eventualmente podría haber menos fortaleza en el testimonio, porque lo está diciendo una sola persona, pero ha entregado varios elementos de juicio, varias evidencias, como los chats de conversaciones entre Sandra Ortiz y Vladimir Fernández y otros altos personajes del gobierno, para efectos de concretar el apoyo. Ahí se incluye a Iván Name en esas conversaciones, para garantizar la elección de Vladimir Fernández. Esto además deja una inquietud muy grande respecto de la elección de la señora fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. ¿Hasta dónde llegaremos con esto? Yo lo que creo es que se está abriendo una caja de Pandora muy grande, muy peligrosa, muy preocupante para el país. Porque además, si se detectara eventualmente, por ahora esto es un asunto que está sometido a todo el tema probatorio, pero si se llegara a demostrar, la Corte Suprema demostrara el origen ilícito de todo este entramado, y eso condujera a que la Comisión de Acusaciones determinara lo mismo en el caso de Vladimir Fernández, pues quedarían manchadas de ilegitimidad también las sentencias, los fallos de la Corte Constitucional en los que hubiese participado Vladimir Fernández. Ahora, pues no creo que tengamos muchas esperanzas de que la Comisión de Acusaciones, llamada con toda sorna Comisión de Absoluciones, vaya a adelantar un proceso serio en esta materia. Lo ha hecho en algunas ocasiones, ¿no? En el caso de la cartel de la toga. Pero en el caso, por ejemplo, de Gustavo Petro por violación de topes de campaña, que hay dos, por lo menos muy visibles, ¿no? Uno de esos por el 109 de la Constitución y el otro por el delito como tal de violación de topes de campaña del Código Penal. Vamos a 2 años y la Comisión de Acusaciones no se manifiesta y estamos a términos, ¿no? Hay prevaricato. Para mí, sin duda, hay prevaricato de esa comisión en esa materia. Lo ha habido siempre en general. Decía hace un momento, con la excepción de los casos de los magistrados de la Corte Suprema, Sala Penal, que terminaron condenados como era el proceso hasta la Corte Suprema misma, con excepción de esos casos, la Comisión de Acusaciones jamás ha hecho nada ni contra este presidente ni contra ningún otro presidente. Hay que ser absolutamente justos. La comisión, los presidentes en general en Colombia son inmunes e impunes. Contra la campaña de Santos, que se demostró fehacientemente la entrada delictiva de dinero de Odebrecht y de otras fuentes prohibidas,
nunca pasó nada. Todo eso se archivó. Y así sucesivamente. En el caso de Vladimir Fernández, yo creo que esperemos que la presión que ejerza la Corte Suprema con sus propias investigaciones impacte no solo a la Fiscalía, que también aquí hay otro escenario bastante preocupante en esa misma línea que usted plantea de la Comisión de Acusaciones de Mar, es que la señora Fiscal General de la Nación está completamente paralizada en cuanto corresponde a los dignatarios más cercanos que hubo en su momento al presidente Petro y que están involucrados en este gran escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo. Carlos Ramón González, Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco, César Manrique, por lo menos esos 4. Están todos los elementos de juicio para imputarlos. No ha procedido siquiera a interrogarlos. El señor César Manrique, además, ya fue condenado a 10 años de cárcel por la corrupción de las motos eléctricas ordenada por el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Y contra ese caso de las motos eléctricas, también está en la Comisión de Acusaciones desde el año 2022, cuando Petro se posesionó. O sea, hace 33 meses. Y no ha movido un dedo esa comisión. Mientras que, por ejemplo, Carlos Ramón González se afirma por varias fuentes que se fue del país tranquilo, feliz, orondo. Y ojo con este detalle. Carlos Ramón González presuntamente, y lo dicen varias fuentes, ha pedido asilo a una nación centroamericana. Tiene que ver ese asilo o la pretensión de asilo de César Manrique. Digo, hasta ahora no hay una certeza, pero todo conduce a que este señor presuntamente está en el plan de pedir asilo a una nación centroamericana en la que podría encontrarse o estuvo de tránsito. Tendría que ver esa presunta petición de asilo con el asilo que le acaba de conceder Gustavo Petro al delincuente de Panamá, Ricardo Martinelli. Martinelli es un delincuente común, fue condenado por lavado de activos. Sus hijos fueron condenados por corrupción. Ahí están los trinos cuando Petro pensaba diferente, ¿no? Pensaba muy distinto, completamente distinto. 180 grados la vuelta. 2010 dice cosas como esta, por ejemplo, con razón Martinelli ayudó a Uribe si el presidente panameño le pidió a Estados Unidos interceptar teléfonos. Por esto Uribe y el panameño Martinelli se entendían también, Dios los hace, supongo yo que escribió, y ellos se juntan. Si Estados Unidos se negó al pedido de Martinelli, el gobierno colombiano lo habrá ayudado, oiga pues. La que persiguió a los magistrados por sus investigaciones contra el paramilitarismo es protegida por Martinelli. Muy duro contra Martinelli y Gustavo Petro en aquel momento. Y entonces, hasta el 2018 más o menos tenía posiciones similares. Incluso Martinelli de Mar salió a atacar o a controvertir fuertemente a Gustavo Petro el año 2023, cuando hubo un rifirrafe entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Panamá. Martinelli salió a decir que había que ponerle un bozal en la boca a Gustavo Petro por sus declaraciones contra Panamá. Resulta muy sospechoso que un personaje que además ideológicamente no está nada cercano al presidente Petro haya recibido este asilo a pesar de esa condición de delincuente común. Se está violando aquí la Convención sobre Asilo, las dos convenciones tenemos en el mundo, la de 1928 de Cuba y la de 1933 de Uruguay, que señalan claramente que por delitos comunes no se puede conceder asilo. Entonces, Colombia está considerando que la corrupción es un delito común, que es un delito político. La tesis de Colombia, entonces, para otorgar el asilo a Martinelli fue que la corrupción es un delito político. Le están preparando el terreno a sus amigos para que vayan a pedir asilo a Panamá o a Nicaragua. ¿Será esta la razón por la cual le están concediendo el asilo a Martinelli? Para que después Panamá en reciprocidad les dé asilo a los delincuentes comunes que el gobierno convirtió en delincuentes políticos por vía de esta interpretación. Para mí, hasta hoy, esa es la única razón por la cual el gobierno de Colombia comete este estropicio desde el derecho internacional. Porque la norma de las convenciones también dice con claridad que el país
que concede el asilo es el que hace la consideración del delito, si es delito político o no. Entonces, lo que hay que preguntarle con claridad a la señora canciller Laura Sarabia y al presidente Petro es, para concederle el asilo a Martinelli, ¿ustedes hoy consideran que la corrupción, incluyendo la de Odebrecht, es un delito político y no un delito común? Pues con esa tesis, en reciprocidad, pues Panamá tendrá que concederles asilo a aquellos que estén pensando pedir asilo para escapar de las autoridades colombianas. No se olvide, Edemar, que no es la primera vez que tenemos estas discusiones con ciertos personajes. Álvaro Leiva Durán, que huyó de la justicia, finalmente, después de un largo proceso y con consideraciones harto cuestionables, fue absuelto. Pero Álvaro Leiva estuvo huyendo de la justicia cuando se le acusaba de recibir unos dineros del cartel de Cali, que los recibió la plata. Otra cosa es que haya dicho ante la justicia y la justicia le haya creído que no eran negocios turbios. Pero Álvaro Leiva recibió una plata del cartel de Cali, estuvo huyendo y pidió asilo en Costa Rica con ese mismo argumento, que era un perseguido político, cuando se le acusaba era de un delito común. Entonces, a mi juicio, el alcance de ese asilo a Martinelli puede terminar siendo muy complicado en esta materia y yo no descarto que les estén abriendo el campo con esa tesis desde Colombia para que luego, por reciprocidad, Panamá reciba a unos delincuentes comunes de Colombia, pero que los llame delincuentes políticos. Y una palabra suya sobre esta visita de Gustavo Petro a la China. Desde China, Gustavo Petro lo primero que hizo fue hablar de que llegó allí a Pekín con su hija Antonella para sostener una serie de reuniones que el fin de semana se dijo que ni siquiera estaban programadas, que no había una agenda concreta respecto a qué es lo que van a hacer Gustavo Petro y sus ministros a los días que se llevó para la China. Hay que decir varias cosas en esto, Demar. Uno, nosotros tenemos que buscar mercados por todos lados, sin duda. Y China hoy es un gran mercado para Colombia en muchas cosas. Eso es innegable y eso se está haciendo desde hace varios gobiernos. Las relaciones con China han sido normales con Colombia desde hace varias décadas. No hay ningún problema político en esa materia. Pero otra cosa es el momento y lo que piensa hacer Gustavo Petro ahora. El momento es pésimo, exceptuando, para fortuna de Petro, hoy se anuncian los detalles del acuerdo comercial de Estados Unidos con China. Eso podría morigerar un poco el impacto de esta visita. Pero en segundo lugar, firmar la ruta de la seda, es decir, convertirse en un país más que se somete a las condiciones de China, porque es que firmar la ruta de la seda es decirle a China, deme la mano, apóyeme, y yo a su vez me comprometo a esto y esto. Y me convierto en un país casi subalterno de China en muchos aspectos. Lo hemos sido de Estados Unidos en otras, sin duda. Pero es que hoy la relación comercial de Estados Unidos de Colombia con Estados Unidos, pues es completamente distinta a la que tenemos con China en cifras, en números. Somos altamente deficitarios en nuestra relación, en nuestra balanza. China nos vende muchísimo. Las importaciones de China son gigantescas. Las exportaciones de Colombia a China todavía no son sustanciales frente a esas importaciones. Con Estados Unidos tenemos, por supuesto, un déficit de balanza comercial también, pero exportamos muchísimo más. ¿Queremos abrir mercado a China? Claro, la Federación de Cafeteros, por ejemplo, lo está intentando, sin duda. Esa diversificación hay que buscarla siempre. China es un mercado de 1.400, 1.350 millones de consumidores, eso no hay ninguna duda. Pero firmar la ruta de la seda nos va a poner en un grupo de países sobre los cuales podemos tener serias dificultades en nuestra relación con Estados Unidos. Eso es innegable. ¿Estamos provocando a Estados Unidos con esto? Pues es evidente que Petro lo está haciendo. Ha tenido varios ataques contra el gobierno de Estados Unidos. Habló de que le habían quitado la visa, lo cual no era cierto. Me parece que se está metiendo en terrenos pantanosos. Muchos le han recomendado que no lo haga. Sin embargo, él
insiste y vamos a esperar los resultados de esta visita. Melquisedec, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y estamos muy atentos de lo que pueda pasar, sobre todo con este tema judicial en la Comisión de Acusaciones y en la Corte Constitucional respecto al examen que están haciendo de la famosa reforma pensional. Un feliz día. Demar, mil gracias por la invitación. Un gran día para todos.